20 de diciembre, elecciones generales en la cadena SER. 1:17 del mediodía, continuamos, seguimos en el 102.3 de la FM, seguimos en Hoy por Hoy Madrid Oeste, y esta música, esta sintonía que nos está acompañando a lo largo de todos estos días, una sintonía que nos marca el momento de hablar del 20 de diciembre, de hablar del día en el que los españoles están llamados a las urnas en las elecciones generales, y durante estos días lo que intentamos hacer es conocer a los políticos que se presentan por Madrid, de los diferentes partidos, de los principales partidos de nuestro país, conocer sus propuestas, sus ideas y lo que van a proponer para el futuro de España. Unas elecciones históricas, una cita electoral histórica donde todos nos jugamos mucho. En la jornada de hoy nos vamos a quedar con Unidad Popular, una plataforma política que nace del acuerdo de diferentes formaciones. Yo creo que mucha gente la coge o la denomina cercana a Izquierda Unida, lo que podríamos conocer como Izquierda Unida, pero hay muchas formaciones dentro de Unidad Popular, y las encuestas, como ahora comentábamos con los compañeros de ese cubo, le sitúan en esa horquilla entre 3 y 5 escaños, 5 diputados. Una campaña electoral complicada, difícil, la de Unidad Popular, porque tiene que hacer frente no solamente al bipartidismo habitual PP-PSOE, sino a los partidos emergentes como Podemos y como Ciudadanos. Y un programa electoral que tengo yo por aquí en las manos, por un nuevo país. Vamos a saludar en este caso al número 3 de Unidad Popular por Madrid, Enrique Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y un placer estar con todos vosotros. Bienvenido a nuestros estudios. Gracias por venir hasta aquí, hasta Ser Madrid Oeste. Por un nuevo país, ese es el lema de la campaña del programa. Me imagino que le hubiera gustado a Unidad Popular que se escuchara el pasado 7 de diciembre, ¿no? El tuit de Alberto Garzón, la verdad, con ese toque irónico, fue el más seguido durante la noche, el que más interacciones tuvo. No sé si se sienten un poquito como con apagón informativo los miembros de Unidad Popular. Por supuesto, hay un interés claro por parte de los grandes grupos económicos en que no se escuche la voz de las candidaturas de Unidad Popular, cuando en este país había dos fuerzas políticas predominantes. Izquierda Unida era la tercera fuerza política, la línea roja para los debates e intervenciones televisivas se ponía antes de la tercera fuerza política para dejar fuera a Izquierda Unida. Ahora que hay 5 fuerzas políticas, pues la línea roja se pone antes de la quinta, es decir, antes de las candidaturas de Unidad Popular e Izquierda Unida, y eso obviando que a fecha de hoy y hasta que se celebren las elecciones, pues Izquierda Unida es la tercera fuerza política de este país, tanto en el Parlamento español como en el Parlamento Europeo, como en las diputaciones y los ayuntamientos. Evidentemente hay muchísimo interés por silenciar nuestra voz, porque nuestro programa no se escuche, y eso tiene una justificación, evidentemente, que los que nos han conducido a la crisis saben perfectamente que nuestras propuestas son propuestas que harían imposible una situación así y garantizarían los derechos de los ciudadanos para que este país realmente se consolidara un Estado social y no una situación como la que hemos vivido, donde la crisis ha servido para enriquecer a los más ricos. Con Enrique vamos a hablar de propuestas en cuanto al modelo de Estado, en cuanto al modelo de España, de Unidad Popular. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, de educación, de sanidad, de cultura. Van a ser siempre propuestas muy concretas, ya se lo pido al candidato, se lo pido a Enrique, muy directas, pero antes, ¿qué feeling están encontrando de la gente cuando colocan una carpa, cuando van a un acto, cuando van a un evento, cuando presentan propuestas? En este caso Alberto Garzón ahora mismo estaba presentando las de igualdad. ¿Qué feeling están encontrando en el posible votante de Unidad Popular? Muchísimo interés y una constatación. O sea, nuestro candidato y los actos que estamos realizando, pues está llenando polideportivos, está llenando plazas, está llenando calles, y no cabe duda de que los ciudadanos y las ciudadanas pues reconocen en las candidaturas de Unidad Popular a personas que han estado luchando por sus derechos en medio de la crisis, en lo más difícil de la crisis. Venimos de muy lejos, como dice nuestro lema electoral, y siempre nos hemos caracterizado por defender los intereses colectivos de toda la sociedad. El otro día podía acudir a una tertulia de enviados especiales, periodistas de otros países que trabajan aquí en España para sus respectivos medios, de Francia, de Alemania y tal, y comentaban que les sorprendía que muchas veces los partidos políticos de España se centran a lo mejor en hablar de educación, por poner un ejemplo, pero que les falta dar unas líneas generales claras del modelo de país que
quieren. Me pareció interesante su reflexión. Luego concretamos más, Enrique, pero a nivel general, ¿qué modelo de país quiere Unidad Popular? Nosotros queremos un país donde los derechos de todas las personas estén garantizados y no dependa del partido que gobierne en cada momento del partido que forme gobierno, porque nuestra Constitución contempla al mismo nivel los derechos económicos y sociales que los derechos civiles y políticos, pero sin embargo no establece mecanismos para garantizar los derechos económicos y sociales, y derechos tan fundamentales que es de los que depende la vida digna de las personas, evidentemente no pueden estar supeditados a las ocurrencias que tenga cada partido en el momento que llega al gobierno. Por eso pedimos un nuevo proceso constituyente y una Constitución que garantice en cualquier supuesto la prevalencia del Estado de Derecho y una vida digna para todas las personas. Hemos hablado del modelo de país, lo ha introducido muy bien Enrique con la Constitución. ¿Qué modelo de Estado propugna Unidad Popular? Porque en su programa electoral, que yo lo veo aquí, por ejemplo, y en negrita, se habla de una república federal. ¿Qué modelo de Estado Por supuesto que planteamos un modelo de Estado que sea plenamente democrático, donde los ciudadanos puedan elegir todos los poderes públicos y todas las instituciones. Eso significa elegir, por supuesto, el poder legislativo, que es el único que hoy día pueden elegir los españoles, pero también que puedan elegir directamente el poder ejecutivo y, como no, el gobierno del poder judicial. Y, por supuesto, un modelo de Estado donde que se contemplen mecanismos de democracia participativa, la revocación de los cargos públicos cuando estos apartan de su mandato o cometen actos de corrupción, un procedimiento de iniciativa legislativa popular que sea factible y no la actual regulación que existe en la Constitución, que es una carrera de obstáculos absolutamente insalvable, y un Estado, una estructura de Estado que sea federal, como los países más avanzados de nuestro entorno, como la República Federal Alemana o incluso como los Estados Unidos, un Estado federal lejos de alentar tentaciones secesionistas, independentistas. Precisamente lo que hace es configurar un Estado basado en la libre voluntad y decisión de todos los pueblos que lo componen, y creemos que es la única manera, en primer lugar, de acabar con las tensiones independentistas en nuestro país y, en segundo lugar, de garantizar el principio de subsidiariedad. ¿Esto qué significa? Que el poder real se ejerza en los ámbitos más cercanos a los ciudadanos. ¿Pero en qué se diferencia una república federal de un país de las autonomías como el que tenemos? ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Es decir, pues mire, estos artículos se van a cambiar en la Constitución, estas competencias van a tener las regiones o comunidades autónomas que ahora no tienen. ¿En qué se diferencia en la práctica? Mire, la primera diferencia es que el actual modelo de Estado en nuestra Constitución parte de la concepción del franquismo, la unidad indisoluble del Estado garantizado por un jefe de Estado, que es el ejército, que es el rey, que a su vez es jefe de los ejércitos, que fue sucesor del dictador del régimen anterior. Evidentemente eso es un marco que es sumamente incómodo, como hemos visto, para las distintas nacionalidades históricas. Nosotros lo que proponemos es garantizar la unidad del Estado, la unidad de España, en torno a la conformación de un nuevo Estado que sea la voluntad, la libre voluntad de los pueblos que lo conforman, y no una entelequia, un concepto impreciso tal como la unidad indisoluble de la nación española, que nadie sabe muy bien lo que significa, y menos si está referenciado en la Constitución por una institución, la jefatura del Estado, la monarquía, absolutamente antidemocrática, porque parece lógico que a estas alturas del siglo XXI los ciudadanos y las ciudadanas puedan elegir la jefatura del Estado. No es tan inocua, no es tan decorativa nuestra jefatura del Estado, insisto, entre otras funciones, pues es la que desempeña la jefatura de las Fuerzas Armadas del país. Enrique, tres cosas muy concretas. ¿Con Unidad Popular habría un referéndum vinculante si monarquía sí o monarquía no? A nosotros no nos preocupa lo del referéndum vinculante, lo que nos preocupa es un cambio de la Constitución donde se establezca un modelo republicano. Nosotros haríamos un referéndum, obviamente, para aprobar la nueva Constitución que proponemos. Y esa nueva Constitución, por supuesto, la jefatura del Estado sería una república, sin duda alguna, pero no creemos que sea necesario en este país organizar un referéndum solo para hablar de monarquía o república, sino para hablar de los problemas, eso dentro de un paquete que afecta a los problemas concretos de los ciudadanos, que básicamente es la exigibilidad y cumplimiento de los derechos sociales que constan en la Constitución. Y verían con buenos ojos unos referéndums
Junts en cualquier región que lo considerara sobre si se quieren independizar o no, unos referéndums. Pues sí, haríamos como han hecho naciones tan civilizadas como Canadá o el Reino Unido, que cuando han encontrado situaciones de estas características han convocado referéndum donde los ciudadanos se han podido pronunciar libremente. Y qué casualidad que cuando los ciudadanos se pronuncian libremente, pues el resultado siempre ha sido mantener la vinculación con el Estado, ya sea con Canadá o ya sea con el Reino Unido. Sin duda alguna nosotros haríamos lo mismo porque nos parece de la mínima consideración democrática, ¿no? Que los ciudadanos estén conformes con el marco estatal en el que viven porque lo han decidido ellos, no porque lo han establecido hace 40 años los entonces redactores de la Constitución. Bueno, ya saben que los oyentes nos pueden decir lo que quieran a través de @ser_Madrid-Oeste, nuestra cuenta en Twitter. Pregunta, ¿Senado sí o Senado no? Senado, por supuesto que sí, pero Senado con unas funciones reales, no como es ahora mismo, que es una Cámara de segunda lectura, que en la práctica importa poco cuál sea la lectura que haga. El Senado tiene que ser una Cámara de representación territorial, donde realmente los distintos territorios del Estado y nacionalidades históricas complementen la función legislativa de una forma eficaz y, por supuesto, con mucho más peso del que tienen hasta ahora. El Senado es una pieza clave de garantía de un Estado federal cohesionado. En su programa electoral, Unidad Popular habla mucho de justicia, habla de reformar, por ejemplo, el sistema de elección del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Fiscal General del Estado, y de derogar, entre otras leyes, que propugna derogar su programa, el tema de la ley Mordaza. ¿Cómo sería la justicia con Unidad Popular? Sería una justicia, en primer lugar, eficaz, con presupuestos suficientes para que se acabara la impunidad. Impunidad hay cuando la justicia es incapaz de funcionar, cuando se tarda, por ejemplo, en resolver sobre un despido 1 año y medio, como está ocurriendo ahora mismo en los tribunales de justicia. Esa es la primera medida que habría que tomar. En segundo lugar, un poder judicial donde su gobierno y los jueces más representativos que ocupan mayores responsabilidades en el Supremo y en el Constitucional pudieran también ser elegidos por los ciudadanos, como ocurre en otros muchos países. Y, por supuesto, con una fiscalía que fuera realmente independiente y no como la fiscalía que tenemos, que es una fiscalía supeditada al poder político. Por ejemplo, a fecha de hoy, y aunque resulte sorprendente para los oyentes, la Fiscalía General del Estado todavía no ha presentado una denuncia por el caso Bárcenas. Usted sabe que ha habido una reforma del Partido Popular que va a obligar a los jueces a delimitar los tiempos de las investigaciones. ¿Cree que el objetivo es bueno de esta ley y está mal hecha o...? El Partido Popular, como es consciente que va a tener que abandonar el gobierno, lo que ha aprobado es una ley de impunidad para los casos de corrupción que le afectan. Por eso ha aprobado en esta nueva ley de enjuiciamiento criminal un periodo máximo de instrucción de los sumarios de 6 meses, prorrogable en casos excepcionales a 18 meses, pero ni siquiera a petición del juez, sino a petición del fiscal, que mientras que siga controlado por el gobierno, pues en muchos casos ni siquiera pedirá esa prórroga. 18 meses con el estado actual de los juzgados en nuestro país es tiempo más que insuficiente para instruir más casos complejos, más jueces y más medios, y una reforma del procedimiento judicial de forma que se puedan establecer mecanismos mucho más simples y que no se equiparen pues sumarios tan complejos como los casos de corrupción a cuestiones cotidianas de debate o de confrontación entre intereses de particulares, evidentemente. ¿Cuál es el modelo económico de Unidad Popular? Nosotros defendemos una economía al servicio de las personas, donde haya un reforzamiento importante del tercer sector y donde el sector público, tal y como dice la actual Constitución, aunque no se cumple, sea el que garantice la actividad económica del Estado. Y la actividad económica, sobre todo, dirigida a que en nuestro país haya innovación, haya desarrollo, haya sectores realmente competitivos en la escena internacional y rehuir de esa clasificación que con el beneplácito de los dos partidos del bipartidismo se ha asumido, esa clasificación que ha hecho la Unión Europea, que ha establecido que España pues es un país de servicios, de camareros y de bancarios, que ni siquiera banqueros, ¿no? Evidentemente. ¿Y todo eso cómo se hace? Es decir, ¿en qué sectores, en qué...? Destinando los 60.000 millones de euros que se han dedicado, por ejemplo, a reflotar bancos privados sin que ni siquiera esos bancos posteriormente el Estado garantice a que den crédito a las pequeñas o medianas empresas, destinando todo ese dinero que tendrán que devolver los bancos a la creación de empleo público en muchísimos sectores, por supuesto
un sector de atención directa a los ciudadanos, pero también, ya digo, en sectores de innovación tecnológica, desarrollo, formación y, ¿por qué no?, el Estado, a través de empresas públicas, debe también generar empleo y acometer, digamos, apuestas de desarrollo económico que el sector privado no está en condiciones o no puede hacer. Durante la campaña municipal y regional, más de un partido hablaba de la reindustrialización de la Comunidad de Madrid. En su programa electoral también se habla de reindustrializar España, pero ¿eso cómo se logra? ¿Cómo se traen inversiones o en qué ámbitos de la industria ustedes creen que España debe de ser una potencia mundial? Mire, en primer lugar, aprovechando la formación que tenemos de nuestros recursos humanos, de las personas. Lo que es inaceptable es que sean cientos de miles los jóvenes formados, una de las generaciones 51.000 personas han ido de España, más formadas de la historia de nuestro país, que tienen que abandonar, con lo que ha costado a este país que esas personas se formen correctamente, tienen que abandonar el país para irse a trabajar a Alemania o a otros países. Eso es lo primero, retener esos recursos humanos, porque eso también permite competir frente a otras economías, ¿no? En segundo lugar, es necesario invertir en desarrollo y en nuevas tecnologías, por ejemplo, que nuestro país, con las horas de sol que tiene o con las capacidades marítimas o eólicas, pues sea un país atrasado en una de las tecnologías, industrias punteras a nivel mundial, como son las energías alternativas, pues es algo que evidentemente solo puede responder a intereses económicos muy concretos, en concreto del sector eléctrico actual, al cual subvencionamos, ¿no? Y en tercer lugar, potenciando un amplio sector de creación de empleo relacionado con la atención a las personas y los servicios sociales. ¿El impuesto al sol habría que derogarlo también? Pues, hombre, por supuestísimo, ¿no? Porque de hecho lo que ha provocado el impuesto al sol ha sido el hundimiento de todas las industrias que trabajaban la energía solar. Algo sorprendente que Alemania esté ahora mismo multiplicando por 4 la producción de energía procedente de la energía solar respecto a España, cuando nosotros tenemos 4 veces más luz solar que Alemania al cabo del año, ¿no? No hay duda que eso ha sido una opción política para favorecer a los combustibles fósiles y sobre todo a las grandes empresas que negocian con los combustibles fósiles. Como ven los oyentes, vamos juntando medios económicos o la España económica con el ámbito del empleo. La cantidad de parados que tiene este país, a pesar de que en los últimos meses esté bajando el paro, esté bajando el desempleo, pues nos tiene que hacer sonrojarnos a todos, al igual que las condiciones de muchos puestos de trabajo. ¿Cuáles serían las 3 principales propuestas de Unidad Popular para el empleo? Bueno, yo dudo que esté bajando el desempleo, porque los puestos de trabajo que se crean no tienen la más mínima calidad. Es decir, contrariamente a la Constitución habla de que los trabajadores tienen derecho a un salario digno que les permita llevar una vida decente. En nuestro país ya tenemos el fenómeno que antes no existía de trabajadores en situación de pobreza a pesar de trabajar. En primer lugar, por supuesto, hay que subir el salario mínimo. En segundo lugar, hay que reducir las jornadas de trabajo. En tercer lugar, hay que acometer la reforma de la legislación laboral respecto a los despidos. Nosotros lo que proponemos es que haya únicamente 2 modelos de despido: el despido disciplinario, cuando este es justificado, y el despido por causas económicas, objetivas económicas exclusivamente, ¿no? Y, por supuesto, vincular la causalidad en la contratación a las necesidades reales de las empresas y no como ocurre ahora mismo, donde la contratación no es una contratación vinculada a un objetivo, sino que en la práctica es una contratación exclusivamente temporal al interés de las empresas, ¿no? Y por supuesto lo que entendemos es que tiene que haber una reforma del sistema de seguridad social, por ejemplo, para que los autónomos no sufran el mismo peso en cuanto al pago de cotizaciones que las grandes empresas, porque de esa forma es absolutamente ¿Cómo imposible. pagarían? ¿Cuál sería la fiscalidad a nivel de impuestos para los autónomos con Unidad Popular? No estoy hablando exactamente de fiscalidad, sino de cuotas a la seguridad social. Lo que estamos planteando son unas cotizaciones a la seguridad social en función de los ingresos acreditables por el autónomo, que haya una escala móvil igual que tienen las empresas en función de los salarios que pagan. Las empresas cotizan a la seguridad social en función de la cuantía del salario. Lo que es sorprendente es que los autónomos tengan que cotizar a un tipo fijo al margen de lo que ingresen en cada momento. Pero vamos, respecto a la fiscalidad, nosotros lo que proponemos
es un incremento de los impuestos para quienes han ganado más dinero, para quienes tienen más ingresos, y no como ha venido ocurriendo con las reformas fiscales del Partido Popular y del Partido Socialista, que han bajado los impuestos a los tramos más altos de renta. Es decir, el impuesto sobre la renta hace años se pagaba al 51% de tipo marginal, ahora se está pagando al 41%. Es decir, han sido 10 puntos de bajada precisamente en los sectores que más ingresan. Y, por supuesto, acabar con la recaudación basada en los impuestos indirectos, que son, como el IVA, los que pagamos todos los ciudadanos al margen de lo que ingresemos. O sea, los impuestos indirectos tienen que ser impuestos excepcionales que deben gravar sobre todo los bienes superfluos, los bienes de lujo, pero lo que son productos de consumo, de primera necesidad o de necesidades básicas, pues obviamente tienen que ser grabados de una forma mucho más reducida. En muchos países, y no precisamente socialistas, también se clasifica a la población por su nivel de ingresos, por coeficientes, a efectos de muchas cosas, por ejemplo, del pago de los servicios ciudadanos, de la electricidad, del consumo de agua, de los impuestos municipales, y creemos que eso también es conveniente y es importante hacerlo en nuestro país, porque al final lo que está habiendo es una inmensa elusión fiscal, es decir, no pago de impuestos, tanto porque lo facilitan las reformas fiscales como por la inmensa bolsa de fraude fiscal que no se ataja en este país. Sí, hablamos otra vez de fiscalidad, pero con el tema de los contratos se ha hablado de contrato único, se está hablando de contrato en prácticas, de becas, de eventual, de indefinido. No sé si Unidad Popular aboga por acortar el número de tipos de contrato en España, y cómo podríamos acabar con un lastre que tienen los jóvenes en nuestro país, que pasan de beca en beca, de 400 en 400 euros, y se plantan en 30 años y no tienen acceso a un contrato de Nosotros estamos en contra de que al final la forma de contratación de los jóvenes sean contrataciones encubiertas a través de becas. O sea, evidentemente las becas tienen una función, que es complementar los estudios. ¿Y con eso cómo se acaba? Bueno, pues regulando que sea imposible disfrutar de becas laborales asimilables a contratos de trabajo una vez que la formación de esa persona ha concluido. Cuando la formación de esa persona ha concluido, ya lo que corresponden son contratos de trabajo. Al margen de que, y para eso hay mecanismos de formación continua en manos del Estado, de que se continúe formando a esos trabajadores. ¿Habría que poner un límite de número de becarios, por decirlo de alguna manera, a las empresas, o habría que poner...? No, vamos a ver, nosotros lo que creemos es que las empresas, cuando las personas, no jóvenes, las personas han acabado su formación, no tiene que haber becarios. Los becarios, lo propio es que se mantengan mientras que están en actividad de formación, no cuando... Sí, bueno, pero ahora las empresas muchas veces piden convenios. Oye, estudiate cualquier cosa, un convenio y venga. Sí, todo eso es contrato de escasa calidad, que lo que provoca es este fenómeno de que hay trabajadores que realmente ni cotizan para la pensión de jubilación, ni cotizan para el desempleo, ni tienen un salario que les permita vivir dignamente, y con eso hay que acabar. Es decir, que en este país ha habido muchísimo dinero para sanear sectores absolutamente incompetentes, privados, a la hora de gestionar su propio funcionamiento, como la banca privada, pero sin embargo no hay dinero para crear empleo o para pagar las prestaciones por desempleo. Saben ustedes que ahora mismo hay más de 700.000 desempleados que no están cobrando, 700.000 familias, mejor dicho, que no están cobrando ningún tipo de prestación por desempleo, y eso es lo que es absolutamente inasumible cuando la banca privada nos debe las decenas de miles de millones de euros que debe al Estado, ¿no? Hablan ustedes de renta básica. ¿A partir de qué nivel de ingresos? ¿Para quién? Un poquito cómo se articula todo eso. Creemos que tiene que haber una renta básica que debe ir subiendo paulatinamente. No vamos, por supuesto, no proponemos en el programa que de entrada esa renta básica sea equiparable al salario medio. Lo que proponemos es que esa renta básica, un ingreso mínimo garantizado, mejor dicho, se establezca ahora ya, en el momento que lleguemos al gobierno, en el equivalente a un salario mínimo, a partir de 530 euros, y paulatinamente cada año de la legislatura continúe subiendo en la medida de la disposición presupuestaria que haya. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo que está buscando empleo y no consigue empleo, evidentemente, no para todo el mundo. O sea, nosotros estamos en contra de subvencionar los contratos de trabajo, porque pensamos que eso no subvenciona al trabajador. Eso lo que hace es, en primer lugar, subvencionar a las empresas y, en segundo lugar, mantener unas condiciones de contratación indignas. De hecho, en los países donde existe ese mecanismo, en ningún caso ha supuesto la creación de más empleo. Hacemos una mini pausa, 35 segundos, y hablamos de pensiones, de educación y de sanidad. Ya sé que es mucho y le agradezco a Enrique lo concreto que está intentando ser. Nada, 35 segundos. ¿Todavía sigues cocinando en casa en Navidades? Deja que Cocinas Selectas se encargue
Encargue de todo. Descubre sus menús completos que tienen para ti o encarga tu cordero o cochinillo asado y cuentan con registro sanitario otorgado por la Comunidad de Madrid. Cocina Selecta, calle Pegaso 23 en Móstoles o en cocinaselecta.es. Porque contratar con Cocina Selecta Catering es contratar marca de garantía. En Alcampo celebra estos precios. Espárragos alta cocina 10-16 unidades, 575 gramos a 3,99 euros. Oferta válida hasta el 24 de diciembre. En nuestros centros de la Comunidad de Madrid abrimos todos los días de 9 a 22 horas. Ahorra y vive la Navidad al campo. 102.3 FM. Bueno, estamos con el número 3 de Unidad Popular para las elecciones generales por Madrid, Enrique Santiago, que está acompañándonos en nuestros estudios. Hemos hablado mucho de empleo, hemos hablado mucho de economía y las pensiones, que viene a ser un caballo de batalla también en esta campaña electoral. ¿Cómo se garantizan unas pensiones con un sistema de seguridad social que ingresa menos, cuya hucha ha descendido más del 50%, y además con un problema muy grande que tenemos y muy grave, que es la demografía de España? Es decir, por primera vez tenemos un crecimiento vegetativo negativo, menos nacimientos, más fallecimientos, la gente se está yendo, mucha gente joven, y para muchas familias o para muchas parejas tener un hijo es un lujo. Las pensiones se garantizan creando empleo, fundamentalmente. Como todo el mundo sabe, los trabajadores en activo son los que sufragan las pensiones, y además tenemos una ventaja a nuestro favor. Si hace 30, 40 años hacía falta 3 trabajadores en activo para pagar una pensión, hoy prácticamente un trabajador en activo está en condiciones de pagar una pensión siempre y cuando el puesto de trabajo sea de una productividad medianamente eficiente que garantice ingresos fiscales y contribuciones a la seguridad social. Para eso, en primer lugar, es imprescindible que los salarios de los trabajadores sean dignos para que se incrementen sus cotizaciones y puedan contribuir al sistema de pensiones. Y, en segundo lugar, es necesario crear empleo. Es evidente que una demografía negativa como la que tenemos ahora es la muestra del fracaso del sistema social, no es otra cosa. Y además esa demografía negativa incluso no está considerando los ciudadanos y ciudadanas que están abandonando nuestro país sistemáticamente, con lo cual las cifras pueden ser más catastróficas. En la medida que no se genere empleo, no se invertirá esa pirámide vegetativa negativa y será imposible garantizar el futuro de las pensiones. En todo caso, las pensiones tienen que ser pensiones absolutamente dignas y deben subir y no pueden perder su valor real conforme al IPC que haya en cada momento. Dentro de la conciliación laboral y familiar, que es muy importante precisamente para las familias en respecto a lo que estamos hablando, no sé si hay alguna medida muy concreta que vaya para hablar de horarios en las empresas, de recortar el tiempo de comida, de prohibir horarios partidos o jornadas partidas en determinados sectores. No sé si hay alguna medida en ese ámbito. Nosotros básicamente lo que estamos proponiendo es que la igualdad entre hombre y mujer llegue a todos los extremos y, por supuesto, en el ámbito laboral y familiar. En primer lugar, todas las prestaciones de carácter laboral por maternidad, conciliación de la vida familiar y laboral que actualmente se contemplan para las mujeres, sin ningún tipo de limitaciones, deben contemplarse igual para los hombres, porque es la única manera de que las mujeres puedan realmente acometer una carrera profesional y laboral en igualdad de condiciones y que prime la igualdad. Y ello, evidentemente, sin ningún tipo de pérdida de garantías sociales o de menoscabo del pago de cotizaciones sociales. Por supuesto, creemos que en cualquier sociedad moderna, donde priman las tecnologías de la comunicación y de la información, los horarios de trabajo se pueden adaptar de forma abierta a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. Incluso es posible establecer mecanismos de jornada laboral que no necesariamente siempre tengan que realizarse en un determinado centro de trabajo. Eso es algo que han practicado los países de nuestro entorno, que han tenido mayor desarrollo social y económico, ambas cosas, y sin duda alguna la clave entre el hombre y la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer es una de las claves que garantiza el desarrollo de una sociedad. En su programa electoral hablan de más profesores, hablan de más médicos, de elevar la pensión mínima de 756 a 831 euros, hablan de la subida del salario mínimo, hablan de auditar la deuda de nuestro país, de una banca pública. Todo eso cuesta dinero. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, rápidamente, yo sé que vamos muy mal de tiempo, hay que quitar impuestos, hay que crear otros nuevos. La banca pública no cuesta ningún dinero. La banca pública simplemente es cobrar lo que se nos debe, porque es sorprendente que los bancos... Los 40.000 millones famosos. 60.000. Los bancos no tienen ningún problema para cobrar los créditos que les deben trabajadores que no tienen un salario digno y que no pueden ni pagar la hipoteca o que han perdido su empleo, pero sin embargo parece ser que el Estado
Estado tiene mucho problema para hacer que los bancos devuelvan el dinero que entre todos les hemos prestado. Si los bancos no están en condiciones de devolverlo, pues es tan sencillo como capitalizar esos créditos y convertirnos al Estado en los accionistas mayoritarios de esas entidades financieras, con lo cual la creación de una banca pública en España es algo realmente sencillo y que difícilmente puede contravenir el marco constitucional, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, las reformas fiscales que nosotros estamos defendiendo garantizan ingresos extraordinarios por ejemplo, los 10.000 millones de euros que, según nuestros cálculos en nuestro programa, garantizarían la creación de 1 millón de puestos de trabajo al año. Es decir, si somos capaces de recaudar 10.000 millones de euros de más en un ejercicio fiscal, subiendo los impuestos a los que más ingresan y subiendo los impuestos indirectos a los productos de lujo, pues el resultado sería que se podrían generar 1 millón de empleos, nada más y nada menos. Dentro de ese 1 millón de empleos es obvio que está la creación de nuevos puestos de personal sanitario y nuevos puestos en el sector de educación para bajar las ratios de atención a alumnos en nuestros colegios, que son absolutamente impresentables. Por supuesto, en la educación nosotros acabaríamos con los conciertos, con el sector privado, de una forma paulatina. ¿Paulatina por qué? Porque obviamente no se van a cerrar esos colegios y esos niños no van a quedar sin escolarización, ni los actuales profesores y maestros que se desempeñan en centros concertados se van a quedar en el paro, sino que irían siendo asumidos y homologados para pasar a ser trabajadores del sector público, ¿no? Y lo que entendemos es que, en todo caso, todo el mundo tiene el derecho que quiera para llevar a sus hijos a un centro privado o a un centro con una ideología no precisamente religiosa o con una determinada ideología política, pero lo que no tenemos es la obligación, el resto de los españoles y españolas, de pagar esos antojos. Lo que tenemos que tener es una educación pública y de calidad, y es a lo que aspiramos. Y, por supuesto, derogar la LOMCE. Pero, en todo caso, estas propuestas en materia de educación, hoy los ciudadanos de Móstoles las podrán oír mucho más directamente a las 7 de la tarde en el Colegio Público Rafael Alberti, donde va a haber un acto concreto para presentar nuestras propuestas en materia de educación. Dígame una medida en el ámbito sanitario. Bueno, en el ámbito sanitario, acabar con la externalización de los servicios sanitarios, que es una privatización de facto, que lo que está haciendo es dar peor calidad en la atención sanitaria a los ciudadanos y engrosar grandísimos beneficios de empresas que se dedican a la sanidad privada, mientras que esos servicios prestados en la sanidad pública serían mucho más baratos y se prestarían con trabajadores en mejores condiciones de las que se prestan en el sector privado. Todo el mundo sabe que cuando en un centro sanitario privado se presenta el mínimo problema médico, rápidamente ese centro privado deriva al enfermo a la sanidad pública, porque tiene muchísima mayor calidad. Y lo que no se puede hacer es, mediante las externalizaciones, ir adelgazando la sanidad pública y no reponiendo puestos de trabajo como se ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, me quedan muchos temas que se me acaba el tiempo. Enrique, yo le agradezco que haya venido hasta nuestros estudios. Recordamos el acto a las 7 de la tarde aquí en Móstoles. Se me queda hablar con él de tauromaquia, de cannabis, de cultura, con la bajada del 4% del IVA, de memoria histórica, de cambio climático, muchas medidas que están recogidas en el programa de Unidad Popular, que pueden ver a través de su página web, Por un nuevo país. Ese es el lema en esta campaña para las elecciones generales del 20 de diciembre. Mucha suerte para ese próximo día 20, Enrique, y gracias. Seguro que la vamos a tener porque muchos ciudadanos y ciudadanas nos van a votar, y muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. De diciembre, elecciones generales en la cadena SER. 1:17 del mediodía, continuamos, seguimos en el 102.3 de la FM, seguimos en Hoy por Hoy Madrid Oeste, y esta música, esta sintonía que nos está acompañando a lo largo de todos estos días, una sintonía que nos marca el momento de hablar del 20 de diciembre, de hablar del día en el que los españoles están llamados a las urnas en las elecciones generales, y durante estos días lo que intentamos hacer es conocer a los políticos que se presentan por Madrid, de los diferentes partidos, de los principales partidos de nuestro país, conocer sus propuestas, sus ideas y lo que van a proponer para el futuro de España. Unas elecciones históricas, una cita electoral histórica donde todos nos jugamos mucho. En la jornada de hoy nos vamos a quedar con Unidad Popular, una plataforma política que nace del acuerdo de diferentes formaciones
yo creo que mucha gente la coge o la denomina cercana a Izquierda Unida, lo que podríamos conocer como Izquierda Unida, pero hay muchas formaciones dentro de Unidad Popular y las encuestas, como ahora comentábamos con los compañeros de ese cubo, le sitúan en esa horquilla entre 3 y 5 escaños, 5 diputados. Una campaña electoral complicada, difícil, la de Unidad Popular, porque tiene que hacer frente no solamente al bipartidismo habitual PP-PSOE, sino a los partidos emergentes como Podemos y como Ciudadanos. Y un programa electoral que tengo yo por aquí en las manos, Por un nuevo país. Vamos a saludar en este caso al número 3 de Unidad Popular por Madrid, Enrique Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y un placer estar con todos vosotros. Bienvenido a nuestros estudios. Gracias por venir hasta aquí, hasta Ser Madrid Oeste. Por un nuevo país, ese es el lema de la campaña del programa. Me imagino que le hubiera gustado a Unidad Popular que se escuchara el pasado 7 de diciembre, ¿no? El tuit de Alberto Garzón, la verdad, con ese toque irónico, fue el más seguido durante la noche, el que más interacciones tuvo. No sé si se sienten un poquito como con apagón informativo los miembros de Unidad Popular. Por supuesto, hay un interés claro por parte de los grandes grupos económicos en que no se escuche la voz de las candidaturas de Unidad Popular, cuando en este país había dos fuerzas políticas predominantes. Izquierda Unida era la tercera fuerza política, la línea roja para los debates e intervenciones televisivas se ponía antes de la tercera fuerza política para dejar fuera a Izquierda Unida. Ahora que hay 5 fuerzas políticas, pues la línea roja se pone antes de la quinta, es decir, antes de las candidaturas de Unidad Popular e Izquierda Unida, y eso obviando que a fecha de hoy y hasta que se celebren las elecciones, pues Izquierda Unida es la tercera fuerza política de este país, tanto en el Parlamento español como en el Parlamento europeo, como en las diputaciones y los ayuntamientos. Evidentemente hay muchísimo interés por silenciar nuestra voz, porque nuestro programa no se escuche, y eso tiene una justificación, evidentemente, que los que nos han conducido a la crisis saben perfectamente que nuestras propuestas son propuestas que harían imposible una situación así y garantizarían los derechos de los ciudadanos para que este país realmente se consolidara un Estado social y no una situación como la que hemos vivido, donde la crisis ha servido para enriquecer a los más ricos. Con Enrique vamos a hablar de propuestas en cuanto al modelo de Estado, en cuanto al modelo de España, de Unidad Popular. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, de educación, de sanidad, de cultura. Los humanos de las personas. Lo que es inaceptable es que sean cientos de miles los jóvenes formados, la mejor, una de las generaciones 51.000 personas han ido de España, más formadas de la historia de nuestro país, que tienen que abandonar, con lo que ha costado a este país que esas personas se formen correctamente, tienen que abandonar el país para irse a trabajar a Alemania o a otros países. Eso es lo primero, retener esos recursos humanos, porque eso también permite competir frente a otras economías, ¿no? En segundo lugar, es necesario invertir en desarrollo y en nuevas tecnologías. Por ejemplo, que nuestro país, con las horas de sol que tiene o con las capacidades marítimas o eólicas, pues sea un país atrasado en una de las tecnologías, industrias punteras a nivel mundial, como son las energías alternativas, pues es algo que evidentemente solo puede responder a intereses económicos muy concretos, en concreto del sector eléctrico actual, al cual subvencionamos, ¿no? Y en tercer lugar, potenciando un amplio sector de creación de empleo relacionado con la atención a las personas y los servicios sociales. ¿El impuesto al sol habría que derogarlo también? Pues, hombre, por supuestísimo, ¿no? Porque de hecho lo que ha provocado el impuesto al sol ha sido el hundimiento de todas las industrias que trabajaban la energía solar. Algo sorprendente que Alemania esté ahora mismo multiplicando por 4 la producción de energía procedente de la energía solar respecto a España, cuando nosotros tenemos 4 veces más luz solar que Alemania al cabo del año, ¿no? No hay duda que eso ha sido una opción política para favorecer a los combustibles fósiles y sobre todo a las grandes empresas que negocian con los combustibles fósiles. Como ven los oyentes, vamos juntando medios económicos o la España económica con el ámbito del empleo. La cantidad de parados que tiene este país, a pesar de que en los últimos meses esté bajando el paro, esté bajando el desempleo, pues nos tiene que hacer sonrojarnos a todos, al igual que las condiciones de muchos puestos de trabajo. ¿Cuáles serían las 3 principales propuestas de Unidad Popular para el empleo? Bueno, yo dudo que esté bajando el desempleo, porque los puestos de trabajo que se crean no tienen la más mínima calidad. Es
decir, contrariamente a la Constitución habla de que los trabajadores tienen derecho a un salario digno que les permita llevar una vida decente. En nuestro país ya tenemos el fenómeno que antes no existía de trabajadores en situación de pobreza a pesar de trabajar. En primer lugar, por supuesto, hay que subir el salario mínimo. En segundo lugar, hay que reducir las jornadas de trabajo. En tercer lugar, hay que acometer la reforma de la legislación laboral respecto a los despidos. Nosotros lo que proponemos es que haya únicamente dos modelos de despido: el despido disciplinario, cuando esté justificado, y el despido por causas económicas, objetivas económicas exclusivamente, ¿no? Y, por supuesto, vincular la causalidad en la contratación a las necesidades reales de las empresas y no como ocurre ahora mismo, donde la contratación no es una contratación vinculada a un objetivo, sino que en la práctica es una contratación exclusivamente temporal al interés de las empresas, ¿no? Y por supuesto lo que entendemos es que tiene que haber una reforma del sistema de seguridad social, por ejemplo, para que los autónomos no sufran el mismo peso en cuanto al pago de cotizaciones que las grandes empresas, porque de esa forma es absolutamente ¿Cómo imposible. pagarían? ¿Cuál sería la fiscalidad a nivel de impuestos para los autónomos con Unidad Popular? No estoy hablando exactamente de fiscalidad, sino de cuotas a la seguridad social. Lo que estamos planteando son unas cotizaciones a la seguridad social en función de los ingresos acreditables por el autónomo, que haya una escala móvil igual que tienen las empresas en función de los salarios que pagan. Las empresas cotizan a la seguridad social en función de la cuantía del salario. Lo que es sorprendente es que los autónomos tengan que cotizar a un tipo fijo al margen de lo que ingresen en cada momento. Van a ser siempre propuestas muy concretas, ya se lo pido al candidato, se lo pido a Enrique, muy directas, pero antes, ¿qué feeling están encontrando de la gente cuando colocan una carpa, cuando van a un acto, cuando van a un evento, cuando presentan propuestas? En este caso Alberto Garzón ahora mismo estaba presentando las de igualdad. ¿Qué feeling están encontrando en el posible votante de Unidad Popular? Muchísimo interés y una constatación. O sea, nuestro candidato y los actos que estamos realizando pues está llenando polideportivos, está llenando plazas, está llenando calles, y no cabe duda de que los ciudadanos y las ciudadanas pues reconocen en las candidaturas de Unidad Popular a personas que han estado luchando por sus derechos en medio de la crisis, en lo más difícil de la crisis. Venimos de muy lejos, como dice nuestro lema electoral, y siempre nos hemos caracterizado por defender los intereses colectivos de toda la sociedad. El otro día podía acudir a una tertulia de enviados especiales, periodistas de otros países que trabajan aquí en España para sus respectivos medios de Francia, de Alemania y tal, y comentaban que les sorprendía que muchas veces los partidos políticos de España se centran a lo mejor en hablar de educación, por poner un ejemplo, pero que les falta dar unas líneas generales claras del modelo de país que quieren. Me pareció interesante su reflexión. Luego concretamos más, Enrique, pero a nivel general, ¿qué modelo de país quiere Unidad Popular? Nosotros queremos un país donde los derechos de todas las personas estén garantizados y no dependa del partido que gobierne en cada momento, del partido que forme gobierno, porque nuestra Constitución contempla al mismo nivel los derechos económicos y sociales que los derechos civiles y políticos, pero sin embargo no establece mecanismos para garantizar los derechos económicos y sociales, y derechos tan fundamentales, que es de los que depende la vida digna de las personas, evidentemente no pueden estar supeditados a las ocurrencias que tenga cada partido en el momento que llega al gobierno. Por eso pedimos un nuevo proceso constituyente y una Constitución que garantice en cualquier supuesto la prevalencia del Estado de Derecho y una vida digna para todas las personas. Hemos hablado del modelo de país, lo ha introducido muy bien Enrique con la Constitución. ¿Qué modelo de Estado propugna Unidad Popular? Porque en su programa electoral, que yo lo veo aquí, por ejemplo, y en negrita, se habla de una república federal. ¿Qué modelo de Estado? Por supuesto que planteamos un modelo de Estado que sea plenamente democrático, donde los ciudadanos puedan elegir todos los poderes públicos y todas las instituciones. Eso significa elegir, por supuesto, el poder legislativo, que es el único que hoy día pueden elegir los españoles, pero también que puedan elegir directamente el poder ejecutivo y, como no, el gobierno del poder judicial. Y, por supuesto, un modelo de Estado donde se contemplen mecanismos de democracia participativa, la revocación de los cargos públicos cuando estos apartan de su mandato o cometen actos de corrupción, un procedimiento de iniciativa legislativa popular que sea factible y no la actual regulación que existe en la Constitución, que es una carrera de obstáculos absolutamente insalvable, y un Estado, una estructura de Estado que sea federal, como los países más avanzados de nuestro entorno, como la República Federal Alemana o incluso como los Estados Unidos, un Estado federal lejos
de alentar tentaciones secesionistas, independentistas, precisamente lo que hace es configurar un Estado basado en la libre voluntad y decisión de todos los pueblos que lo componen, y creemos que es la única manera, en primer lugar, de acabar con las tensiones independentistas en nuestro país y, en segundo lugar, de garantizar el principio de subsidiariedad. ¿Esto qué significa? Que el poder real se ejerza en los ámbitos más cercanos a los ciudadanos. ¿Pero en qué se diferencia una república federal de un país de las autonomías como el que tenemos? ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Es decir, pues mire, estos artículos se van a cambiar. Sería una justicia, en primer lugar, eficaz, con presupuestos suficientes para que se acabara la impunidad. Impunidad hay cuando la justicia es incapaz de funcionar, cuando se tarda, por ejemplo, en resolver sobre un despido 1 año y medio, como está ocurriendo ahora mismo en los tribunales de justicia. Esa es la primera medida que habría que tomar. En segundo lugar, un poder judicial donde su gobierno y los jueces más representativos, que ocupan mayores responsabilidades en el Supremo y en el Constitucional, pudieran también ser elegidos por los ciudadanos, como ocurre en otros muchos países. Y, por supuesto, con una fiscalía que fuera realmente independiente y no como la fiscalía que tenemos, que es una fiscalía supeditada al poder político. Por ejemplo, a fecha de hoy, y aunque resulte sorprendente para los oyentes, la Fiscalía General del Estado todavía no ha presentado una denuncia por el caso Bárcenas. Usted sabe que ha habido una reforma del Partido Popular que va a obligar a los jueces a delimitar los tiempos de las investigaciones. ¿Cree que el objetivo es bueno de esta ley y está mal hecha o...? El Partido Popular, como es consciente que va a tener que abandonar el gobierno, lo que ha aprobado es una ley de impunidad para los casos de corrupción que le afectan. Por eso ha aprobado en esta nueva ley de enjuiciamiento criminal un periodo máximo de instrucción de los sumarios de 6 meses, prorrogable en casos excepcionales a 18 meses, pero ni siquiera a petición del juez, sino a petición del fiscal, que mientras que siga controlado por el gobierno, pues en muchos casos ni siquiera pedirá esa prórroga. 18 meses con el estado actual de los juzgados en nuestro país es tiempo más que insuficiente para instruir más casos complejos, más jueces y más medios, y una reforma del procedimiento judicial de forma que se puedan establecer mecanismos mucho más simples y que no se equiparen pues sumarios tan complejos como los casos de corrupción a cuestiones cotidianas de debate o de confrontación entre intereses de particulares, evidentemente. ¿Cuál es el modelo económico de Unidad Popular? Nosotros defendemos una economía al servicio de las personas, donde haya un reforzamiento importante del tercer sector y donde el sector público, tal y como dice la actual Constitución, aunque no se cumple, sea el que garantice la actividad económica del Estado, y la actividad económica sobre todo dirigida a que en nuestro país haya innovación, haya desarrollo, haya sectores realmente competitivos en la escena internacional, y rehuir de esa clasificación que con el beneplácito de los dos partidos del bipartidismo se ha asumido, esa clasificación que ha hecho la Unión Europea, que ha establecido que España pues es un país de servicios, de camareros y de bancarios, que ni siquiera banqueros, ¿no? Evidentemente. ¿Y todo eso cómo se hace? Es decir, ¿en qué sectores, en qué...? Destinando los 60.000 millones de euros que se han dedicado, por ejemplo, a reflotar bancos privados sin que ni siquiera esos bancos posteriormente el Estado garantice a que den crédito a las pequeñas o medianas empresas, destinando todo ese dinero que tendrán que devolver los bancos a la creación de empleo, a la creación de empleo público en muchísimos sectores, por supuesto en sector de atención directa a los ciudadanos, pero también, ya digo, en sectores de innovación tecnológica, desarrollo, formación, y, ¿por qué no?, el Estado, a través de empresas públicas, debe también generar empleo y acometer, apuestas de desarrollo económico que el sector privado no está en condiciones o no puede hacer. Durante la campaña municipal y regional, más de un partido hablaba de la reindustrialización de la Comunidad de Madrid. En su programa electoral también se habla de reindustrializar España, pero ¿eso cómo se logra? ¿Cómo se traen inversiones o en qué ámbitos de la industria ustedes creen que España debe de ser una potencia mundial? Mire, en primer lugar, aprovechando la formación que tenemos de nuestros recursos. En la Constitución, estas competencias van a tener las regiones o comunidades autónomas que ahora no tienen. ¿En qué se diferencian? Mire, la primera diferencia es que el actual modelo de Estado en nuestra Constitución parte de la concepción del franquismo, la unidad indisoluble del Estado garantizado por un jefe de Estado, que es el ejército, que es
es el rey, que a su vez es jefe de los ejércitos, que fue sucesor del dictador del régimen anterior. Evidentemente eso es un marco que es sumamente incómodo, como hemos visto, para las distintas nacionalidades históricas. Nosotros lo que proponemos es garantizar la unidad del Estado, la unidad de España, en torno a la conformación de un nuevo Estado que sea la libre voluntad de los pueblos que lo conforman y no una entelequia, un concepto impreciso tal como la unidad indisoluble de la nación española, que nadie sabe muy bien lo que significa, y menos si está referenciado en la Constitución por una institución, la jefatura del Estado, la monarquía, absolutamente antidemocrática, porque parece lógico que a estas alturas del siglo XXI los ciudadanos y las ciudadanas puedan elegir la jefatura del Estado. No es tan inocua, no es tan decorativa nuestra jefatura del Estado, insisto, entre otras funciones, pues es la que desempeña la jefatura de las Fuerzas Armadas del país. Enrique, 3 cosas muy concretas. ¿Con Unidad Popular habría un referéndum vinculante si monarquía sí o monarquía no? A nosotros no nos preocupa lo del referéndum vinculante, lo que nos preocupa es un cambio de la Constitución donde se establezca un modelo republicano. Nosotros haríamos un referéndum, obviamente, para aprobar la nueva Constitución que proponemos. Y esa nueva Constitución, por supuesto, la jefatura del Estado sería una república, sin duda alguna, pero no creemos que sea necesario en este país organizar un referéndum solo para hablar de monarquía o república, sino para hablar de los problemas, eso dentro de un paquete que afecta a los problemas concretos de los ciudadanos, que básicamente es la exigibilidad y cumplimiento de los derechos sociales que constan en la Constitución. Y verían con buenos ojos unos referéndums en cualquier región que lo considerara sobre si se quieren independizar o no, unos referéndums. Pues sí, haríamos como han hecho naciones tan civilizadas como Canadá o el Reino Unido, que cuando han encontrado situaciones de estas características han convocado referéndum donde los ciudadanos se han podido pronunciar libremente. Y qué casualidad que cuando los ciudadanos se pronuncian libremente, pues el resultado siempre ha sido mantener la vinculación con el Estado, ya sea con Canadá o ya sea con el Reino Unido. Sin duda alguna nosotros haríamos lo mismo porque nos parece de la mínima consideración democrática, ¿no? Que los ciudadanos estén conformes con el marco estatal en el que viven porque lo han decidido ellos, no porque lo han establecido hace 40 años los entonces redactores de la Constitución. Bueno, ya saben que los oyentes nos pueden decir lo que quieran a través de @ser_Madrid Oeste, nuestra cuenta en Twitter. Pregunta, ¿Senado sí o Senado no? Senado, por supuesto que sí, pero Senado con unas funciones reales, no como es ahora mismo, que es una Cámara de segunda lectura, que en la práctica importa poco cuál sea la lectura que haga. El Senado tiene que ser una Cámara de representación territorial, donde realmente los distintos territorios del Estado y nacionalidades históricas complementen la función legislativa de una forma eficaz y, por supuesto, con mucho más peso del que tienen hasta ahora. El Senado es una pieza clave de garantía de un Estado federal cohesionado. En su programa electoral, Unidad Popular habla mucho de justicia, habla de reformar, por ejemplo, el sistema de elección del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado, y de derogar, entre otras leyes, que propugna derogar su programa, el tema de la ley Mordaza. ¿Cómo sería la justicia con Unidad Popular?